Esto no es una cuenta regresiva simbólica ni una exageración en los titulares. Lo que cambia ahora es objetivo. Estamos entrando en la última ventana de observación antes del punto más sensible de toda la trayectoria del objeto interestelar 3I Atlas. El momento en que alcanza su aproximación crítica a la Tierra y al plano interior del sistema solar. Y precisamente en este intervalo, algo en los datos ha perdido sentido. Hasta hace unos días, 3I Atlas se describe oficialmente como un cuerpo inerte en tránsito rápido, un visitante interestelar inusual, pero predecible, un objeto que, según los modelos iniciales, solo debería perder masa, desacelerar ligeramente bajo la influencia gravitacional y continuar su camino fuera del sistema solar. Nada más que eso. Pero los registros más recientes, compilados a partir de observatorios independientes, análisis orbitales actualizados y ajustes de última hora a los modelos de trayectoria, muestran una clara desviación del comportamiento. Y esta desviación ocurrió ahora, no antes, no después, ahora. En las últimas mediciones, lo que se observa no es simplemente una variación común en el brillo, ni una liberación gradual de material, algo esperable en los cometas tradicionales. Lo que emerge en los gráficos es un cambio en la tasa de aceleración relativa, incompatible con la simple interacción gravitacional predicha para un cuerpo de este tamaño. En términos directos, el 3I Atlas comenzó a responder al entorno de forma activa, no pasiva. Este detalle lo cambia todo. Los objetos naturales siguen curvas suaves. Incluso cuando liberan gases, la respuesta suele ser errática, dispersa y estadísticamente ruidosa. Lo que los astrónomos han identificado ahora es diferente. Un ajuste limpio, continuo y localizado temporalmente. Este comportamiento surge precisamente cuando el objeto entra en la región de mayor densidad de información del sistema solar interior, donde se encuentran la Tierra, los principales radares planetarios, los campos electromagnéticos más intensos y el mayor volumen de emisiones artificiales jamás producido por una civilización. Este punto rara vez se dice en voz alta, pero es necesario entenderlo claramente. En este escenario, la Tierra no es simplemente un cuerpo físico, es una fuente activa de señales, y esto nos lleva al segundo elemento que disparó la alarma. Cuando se recalculan los nuevos datos orbitales basándose en las últimas horas de observación, comenzó a formarse una alineación geométrica específica. No es una alineación. Perfecto, nada indica una colisión. Eso no está en discusión. Lo preocupante es otra cosa, la convergencia temporal entre el cambio de comportamiento de 3I Atlas y la línea directa de máxima exposición desde la Tierra durante la aproximación. En términos simples, el periodo en el que el objeto más reacciona coincide con el periodo en el que la Tierra se convierte en el principal punto de referencia dinámico del sistema. No por la masa ni por la gravedad, sino por la posición, la actividad y las emisiones. Este tipo de coincidencia no es común, y no pasó desapercibida. Tanto es así que en las últimas 48 horas, los modelos que se consideraban cerrados tuvieron que reabrirse. Se revisaron los parámetros que estaban dentro del margen de error, y las proyecciones que apuntaban a estabilidad comenzaron a mostrar pequeñas pero persistentes correcciones. Ninguna de ellas, por sí sola, sería suficiente para generar alarma pública. El problema es el panorama general. En ciencia, los patrones importan más que los eventos individuales. Y el patrón aquí es claro. 3I Atlas cambió de estado precisamente cuando entró en la zona donde la Tierra deja de ser solo un punto distante y se convierte en un factor de referencia dominante. Este no es un comportamiento observado en Muamua. En Borisov, esto no se observó. Y esto no se alinea con lo que se espera de los cuerpos interestelares puramente naturales. Sin embargo, el discurso oficial sigue siendo moderado. Se siguen utilizando términos genéricos, ajustes no lineales, respuesta compleja a fuerzas externas, necesidad de más datos. Ninguna de estas expresiones es falsa, pero todas eluden la cuestión central. La pregunta no es si el 3I Atlas impactará la Tierra. Eso nunca estuvo en la agenda. La pregunta es otra: ¿por qué se adapta ahora? Porque si se tratara simplemente de un proceso físico interno, habría ocurrido mucho antes, cuando el objeto cruzó regiones de mayor estrés térmico. Si se tratara simplemente de liberación de material,
el patrón sería caótico, no direccional. Y si se tratara simplemente de un error de medición, los datos no estarían convergiendo entre los diferentes observatorios. Lo que estamos viendo es consistencia. Y consistencia en este contexto es incómodo. 24 horas al punto más cercano. 24 horas hasta que se obtenga el último bloque de datos, verdaderamente limpio, antes de que el objeto cruce la región donde la interferencia solar y terrestre comienza a distorsionar cualquier lectura. 24 horas para entender si estamos ante un fenómeno natural poco comprendido o algo que reacciona al medio ambiente de forma selectiva. Y aquí es donde la narración cambia de tono, porque a partir de ese momento, la Tierra deja de ser un mero observador. Se convierte en parte del experimento, parte del sistema, parte de la ecuación que 3i Atlas parece estar recalculando en tiempo real. Si esto es simplemente física extrema que aún es desconocida, estamos a punto de aprender algo que reescribe los modelos fundamentales. Si no es así, entonces la pregunta deja de ser científica y se vuelve existencial. Y es precisamente por eso que no se discute abiertamente lo que viene a continuación. A continuación, analizaremos los datos que colocaron a la Tierra en el centro de esta ecuación y mostraremos por qué esta alineación no puede tratarse como una coincidencia estadística. Porque a partir de este momento, ya no se trata de qué es 3i Atlas. Se trata de dónde y a quién está respondiendo. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que el problema con 3i Atlas no es lo que yo, pero en el momento en que empezó a cambiar. Y eso es precisamente lo que hace que los datos de las últimas horas sean tan difíciles de ignorar. Después de que se identificaron las primeras desviaciones, equipos independientes comenzaron a hacer lo que la ciencia siempre hace en situaciones críticas. Compare fuentes, haga referencias cruzadas de mediciones y elimine explicaciones simplistas. Los observatorios ópticos en el hemisferio norte, las estaciones de seguimiento en el sur, los análisis orbitales automatizados y las revisiones manuales han comenzado a converger en el mismo punto incómodo. El comportamiento de 3i Atlas no es aleatorio. El primer dato concreto proviene de variación en la aceleración no gravitacional. En los cometas tradicionales, este efecto se produce cuando se expulsan chorros de gas de forma irregular, creando pequeñas sacudidas. El problema es que estas sacudidas suelen generar ruido, aceleración inestable, fluctuaciones impredecibles y una pérdida progresiva de coherencia. En el caso del 3i Atlas, ocurre lo contrario en los modelos actualizados. Una aceleración suave y continua, alineada con una ventana de tiempo específica. Este tipo de firma no es común, y cuando aparece, suele estar asociada a sistemas que responden al medio ambiente, no solo reaccionan a ello. Otro punto crítico está en curva de brillo. El objeto exhibió un aumento medible de brillo durante un breve periodo, seguido de una estabilización, algo que no se ajusta al patrón clásico de sublimación progresiva. Los expertos en fotometría señalaron que la variación no se corresponde con la distancia esperada al Sol, sino que coincide con el período en que el objeto entra en la región de mayor interferencia electromagnética generada por la propia Tierra. Esto nos lleva a un hecho que rara vez aparece en los titulares, pero que es central para entender lo que está sucediendo. La Tierra es uno de los entornos electromagnéticos más artificiales del sistema solar. Radares planetarios, transmisiones civiles y militares, satélites, redes de comunicación, pulsos de alta potencia, variaciones del campo magnético inducidas por la actividad humana. Todo esto forma una firma planetaria única. Esto no es una opinión, es física medible. Y el 3i Atlas está actualmente cruzando esa zona exacta. Algunos investigadores han planteado una hipótesis técnica conservadora. El objeto podría estar exhibiendo interacciones plasmáticas aún poco comprendidas, algo similar a lo que las sondas humanas encuentran al cruzar regiones magnéticamente activas. Es una explicación posible, pero incompleta, porque incluso las interacciones plasmáticas conocidas no producen correcciones direccionales consistentes a lo largo de las horas. Este detalle es importante. El liderazgo exige coherencia, y la coherencia en sistemas físicos complejos generalmente requiere algún tipo de estructura. Otro dato concreto provino de simulaciones retrospectivas. Cuando los científicos rebobinaran, utilizando la trayectoria de 3i Atlas con los nuevos parámetros,
quedó claro que el objeto no mostró este comportamiento cuando estaba más lejos, ni siquiera cuando cruzado regiones igualmente hostiles en términos de temperatura. El cambio está ocurriendo ahora, en un breve lapso, y desaparece cuando se rompe la alineación. Esto no prueba intención, pero la prueba de acondicionamiento. Y aquí el impacto deja de ser meramente científico y empieza a tocar algo mucho más cercano a nuestra vida cotidiana. Porque si un objeto interestelar puede responder selectivamente a su entorno, significa que el espacio no es solo un escenario pasivo, reacciona, interactúa y en ciertos casos incluso puede responder. Esta idea, en sí misma, ya destruye una noción cómoda que siempre hemos tenido. Estamos aislados, invisibles, irrelevantes en el contexto cósmico inmediato. 3i Atlas pone esta creencia bajo tensión, no por amenazas directas, sino porque introduce la posibilidad de reciprocidad. Y la reciprocidad lo cambia todo. Creemos en la exploración espacial. Cambia la forma en que interpretamos las señales y, sobre todo, cambia la forma en que abordamos el silencio. Porque hay otro dato que merece la pena destacar. El tiempo transcurrido entre la identificación de las irregularidades y la emisión de una declaración clara al público fue más largo de lo habitual. En eventos puramente técnicos, este tipo de actualización suele ser rápida y estar acompañada de notas explicativas. En este caso, lo que vimos fueron anuncios genéricos y fragmentados, sin ningún lenguaje que conectará los puntos. Esto no significa ocultación deliberada, pero sí indica extrema precaución. Y la extrema precaución, en ciencia, surge a menudo cuando uno no quiere cometer un error público sobre algo que todavía no entiende. Si has estado siguiendo hasta aquí tienes una solicitud directa. Suscríbete al canal y deja un me gusta, no como un gesto automático, sino porque este tipo de análisis solo existe cuando existe un interés público real en ir más allá de la superficie. Lo que se discute aquí no cabe en titulares breves y no desaparecerá después de estas 24 horas. Volviendo a los datos, quizás el punto más desconcertante es este. Ninguna de las explicaciones propuestas hasta ahora puede explicar todos los fenómenos al mismo tiempo. Cada hipótesis cubre una parte del problema, pero deja otra completamente expuesta. En ciencia, esta es una señal clásica de que el modelo está incompleto. Y cuando el modelo está incompleto, podrían estar sucediendo dos cosas. Estamos ante una física aún desconocida, o estamos interpretando un sistema activo como si fuera pasivo. Esta distinción es sutil, pero profunda. Un sistema pasivo siempre responde de la misma manera a las mismas condiciones. Un sistema activo no. Selecciona, ajusta y optimiza. Nadie afirma que 3i Atlas sea una tecnología. Sería irresponsable. Pero afirmar que se comporta como un simple cuerpo inercial, a la luz de los datos actuales, ya no es una posición neutral. Faltan menos de 24 horas. Y lo que hace que esta fecha límite sea tan crítica no es el miedo al impacto, sino el hecho de que después de este punto, el objeto abandonará la región donde se puede medir claramente este tipo de comportamiento. Se pierde la oportunidad de comprender lo que está sucediendo. A continuación nos enfrentaremos a la hipótesis que a nadie le gusta discutir. ¿Qué pasaría si 3i Atlas no solo transmite respuestas, sino que realmente las probará? Porque si eso es verdad, entonces el acontecimiento que estamos viviendo ahora no es un accidente cósmico. Es contacto indirecto, silencioso y profundamente asimétrico. Llega un punto en cualquier investigación científica en el que los datos dejan de ser meros números y empiezan a imponer una elección. Ignorar, minimizar o posponer esa elección no elimina sus consecuencias. Simplemente traslada el coste a un momento posterior. 3i Atlas nos trajo precisamente a ese punto. Hasta ahora, hemos visto tres hechos contundentes. Primero, el comportamiento del objeto cambió dentro de una ventana de tiempo específica, coincidiendo con la región de mayor influencia informativa en la Tierra. Segundo, las firmas medidas, aceleración coherente, curva de brillo disociada de la distancia solar y correcciones direccionales, no se ajustan totalmente a los modelos clásicos. Tercero, el discurso público permaneció deliberadamente genérico, no por falta de datos, sino por excesiva cautela ante un panorama incompleto. Ignorar esto tiene consecuencias reales. La más inmediata es científica.
Los modelos incompletos producen predicciones débiles. Si tratamos un sistema activo como pasivo, cometemos un error en nuestro diagnóstico. Y en ciencia, los errores de diagnóstico retrasan décadas la comprensión. Este fue el caso de la naturaleza de los cuásares, el origen de las ráfagas rápidas de radio y la dinámica de los exoplanetas. Siempre que un fenómeno no se comportaba como debía, la reacción inicial era minimizar el problema, hasta que los datos prevalecieron. La segunda consecuencia es estratégica. La Tierra no es neutral. Es un planeta ruidoso y emisor, monitoreado por instrumentos que cubren todo el espectro electromagnético. Si un objeto interestelar reacciona a su entorno, entonces, somos parte del medio ambiente. Esto cambia la forma en que diseñamos la observación, la defensa planetaria y la comunicación científica. También cambia la responsabilidad institucional. Lo que se comunica, cuándo se comunica y con qué grado de precisión deja de ser un detalle técnico para convertirse en una cuestión de responsabilidad, decisión con impacto colectivo. La tercera consecuencia es humana, porque el mayor riesgo aquí no es un impacto físico. Ese nunca fue el problema. El riesgo es retraso cognitivo. Se trata de seguir interpretando el cosmos como un telón de fondo silencioso mientras se acumulan pruebas de interacción. Se trata de insistir en que estamos solos, somos irrelevantes o invisibles, cuando los datos sugieren algo más sutil, la posibilidad de reciprocidad. La reciprocidad no es una amenaza, ni una promesa, es una condición. Un universo donde los sistemas responden a los sistemas exige una ciencia menos cómoda, más abierta a preguntas difíciles. Requiere abandonar la idea de que solo hay dos estados posibles, natural o artificial, y aceptar que hay zonas intermedias, donde la complejidad se manifiesta sin anunciar su intención. Aquí es donde el silencio cobra importancia, porque el silencio, en este contexto, no es ausencia de información, es contención. Y la moderación suele darse cuando cualquier declaración precipitada podría generar pánico, desinformación o descrédito. Lo que no se dice es tan revelador como lo publicado en notas técnicas. Hay algo aún más profundo ocurriendo bajo la superficie de los gráficos. 3i Atlas expone una limitación de nuestro lenguaje científico actual. Hablamos de respuesta, ajuste y coherencia, términos operativos, pero evitamos hablar de ¿qué implican estos términos? Si un sistema responde selectivamente, discrimina. Si discrimina, procesa. Si se procesa, hay organización. La organización no es sinónimo de conciencia, pero es un requisito previo para cualquier forma de ella. Y es precisamente en este punto cuando la discusión deja de ser meramente astronómica y se vuelve filosófica. ¿Es el universo simplemente un escenario para eventos ciegos? ¿O hay niveles de organización que emergen cuando la complejidad cruza ciertos límites umbrales? Si la respuesta es la segunda, entonces objetos como 3i Atlas no son excepciones curiosas, son pistas. Hay indicios que sugieren que el cosmos podría funcionar como un sistema donde la información importa tanto como la masa y la energía, donde los campos, las señales y los patrones desempeñan funciones que aún desconocemos cómo medir por completo, donde la consciencia, si es que existe en algún grado fuera de la vida biológica, no está anunciado, pero se revela a través del comportamiento. Esta pregunta no surgió aquí. Recorre la historia de la ciencia moderna, desde la física cuántica hasta la cosmología. Y precisamente por eso no puede resolverse en un solo video. Exige continuidad, rigor y valentía intelectual. Aquí es donde necesito ser directo contigo. Si todo lo que hemos presentado hasta ahora ha tenido sentido, si te has dado cuenta de que el debate no se trata del miedo, sino de comprensión. Así que hay un siguiente paso natural, el libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Él era escrito para profundizar precisamente en esa frontera, donde los datos científicos encuentran preguntas que la ciencia aún no puede responder por sí sola. No promete respuestas fáciles. No vende certezas. Lo que hace es organizar evidencia, hipótesis y reflexiones sobre la posibilidad de un universo que procesa información, reacciona a estímulos y quizás, en algún nivel, se observa a sí mismo. Si esta investigación te ha llamado la atención, el enlace está en
Comentario fijado disponible por código QR en el cuerpo. Antes de concluir, un último dato desconcertante. Cuando se ajustaron los modelos finales después de la aproximación crítica, la consistencia observada tendió a desaparecer. Es como si el fenómeno estuviera condicionado por la interacción, no por el objeto en sí. Esto significa que, en pocas horas, la oportunidad de observar este comportamiento termina claramente. El evento pasa, los datos permanecen, y la interpretación, una vez más, permanece abierta. Por eso, ignorarlo ahora tiene un precio. No el precio del pánico, sino el precio de una oportunidad perdida. La ciencia avanza cuando reconoce sus límites y decide superarlos metódicamente. Si has estado siguiendo hasta aquí, suscríbete al canal, deja un me gusta y comparte tu lectura en los comentarios. No como un ritual vacío, sino como parte de un espacio donde siguen existiendo análisis de este tipo, con profundidad, sin espectáculo y sin atajos fáciles. Y ahora, la pregunta que queda, no como una amenaza, sino como un espejo. Si el universo reacciona cuando es observado, ¿qué dice eso de nosotros? En el momento en que realmente comenzamos a observar,